Hola, hola, amigos de YouTube. Hoy nos encontramos para preparar unos deliciosos buñuelos. Quien dice Navidad, dice buñuelo. No podemos pasar en Colombia unas Navidades sin consumir estas deliciosas bolitas de queso. Su preparación es muy simple y el resultado es verdaderamente delicioso. Así que sin más tardar, y bueno amigos, esta receta va amasada a mano, así que las manos bien limpias, empecemos. Mezclaremos nuestro almidón de yuca con nuestra fécula de maíz. Yo en este caso estoy utilizando maicena. También pondremos el azúcar y el bicarbonato y la sal. Ahora mezclaremos un poco nuestra mezcla para integrar bien los ingredientes secos. Lo mezclaremos un poco y ahora agregaremos nuestro queso rallado. Tenemos que rallarlo lo más fino posible para que se integre con la harina muy bien y nos quede una masa muy homogénea. Y ahora mezclaremos. En este caso yo estoy utilizando queso feta, que es el que más se parece al queso costeño. Aquí en Europa no he logrado conseguir el queso costeño, así que el feta, como es un poco salado y seco, es el que más se aproxima. También he escuchado hablar del queso cotija, pero ese nunca lo he utilizado. Con este los buñuelos quedan muy deliciosos. Vale, una vez bien mezclado nuestros ingredientes, vamos a hacer un agujero en el medio para agregar nuestros huevos. Y mezclaremos para bien integrarlos. Vale, ahora que tenemos nuestros huevos bien integrados, vamos a pasar a agregar la mantequilla, lo más derretida posible, ¿vale? Y ahora la integramos igualmente. Vale, y ahora nos vamos con la leche. Yo la iré poniendo poco a poco hasta obtener la masa perfecta. Entonces, empezamos con un chin. Lo integraré y luego agregaré otro poco. La masa de los buñuelos no tiene que quedar muy mojada. Ahora veremos cómo tiene que quedar. El amasado es para mí la parte más importante, porque al integrar bien cada ingrediente logramos una masa súper homogénea que no se nos explotará al momento de freírlo. Ahora agregaré otro poco de leche y seguiré amasando. La masa está casi perfecta, pero le falta un poco de humedad. Estará perfecta cuando apretando mi dedo no se desquebraje. Cuando poniendo mi dedo así, no se me rompa. Vale. Un último poco de leche. Y volveré a amasar. Bueno, vamos a ver ahora
tengo la impresión de que está perfecta ahora. Mirad, ya no se me pega a las manos. Entonces, para confirmar que la masa está en su punto perfecto, vamos a poner el dedo. Apretamos un dedo en ella y mirar, se queda perfecto. Pues está lista. No se desquebraja. Ahora vamos a empezar a montar nuestros buñuelos. Yo los haré de un tamaño mediano. Vamos a ver más o menos así. Vamos a darle una forma así, una forma redonda, como una pelotita, y las vamos poniendo aquí. Intentamos hacerlas del mismo tamaño para que al momento de freírlas tarden el mismo tiempo. No se nos vayan a quedar unas más doradas que las otras, etcétera. Y así haremos hasta terminar toda la masa. Y bueno, mirad, en total me han salido 21 buñuelos. Así que vamos a freírlos. Ok, primero pondremos nuestro aceite en nuestro recipiente. Tiene que ser un recipiente bastante profundo para que tenga los buñuelos espacio suficiente para flotar. Y ahora encendemos el fuego a potencia media. Vale, ahora que tenemos nuestra temperatura a 140, vamos a hacer el test de la bolita. Si esta bolita al caer se queda en el fondo durante unos 10 segundos y luego sube, quiere decir que la temperatura está perfecta. Entonces, vamos a hacer la prueba. Bueno amigos, la temperatura de nuestro aceite es crucial. Tenemos que tener 135 grados más o menos. Yo diría entre 135 y 140 para que los buñuelos se frían perfectamente por dentro y por fuera. Entonces, yo en mi caso utilizaré un termómetro de cocina. Bueno, una vez llegada la temperatura perfecta, pondremos el fuego a medio bajo para que no siga subiendo. Y ahora vamos a meter nuestros buñuelos. No pondremos muchos a la vez, pues necesitan espacio para poder girar. Ahora solo nos queda esperar a que suban todas. Los buñuelos se van girando solitos y se van desplazando para cocinarse igualmente por todos los lados. Y mientras nuestros buñuelos se están friendo, vamos a preparar una fuente con papel absorbente para pasar nuestros buñuelos. En este momento, los míos están listos. Voy a empezar a sacarlos y a ponerlos en el papel absorbente para quitar el máximo de aceite posible. A mí me gustan bien doraditos. Si tú los prefieres un poco más claritos, pues los sacarás antes. Y vamos así poniendo poco a poco nuestros buñuelos hasta completar toda la cocción. Y bueno amigos, mirad nada más el resultado. Estos buñuelos han quedado increíbles, súper crujientes por fuera y súper suaves y esponjosos por dentro. ¿Quién puede resistirse a estas deliciosas bolitas de queso? Bueno, vamos a abrir
un buñuelito a ver cómo nos ha quedado. Os invito a prepararlos. Están deliciosos. Bueno, amigos, os deseo unas felices y sabrosas fiestas. ¡Chao!